La caída en el tiempo, por Émile Cioran. 6. Deseo y horror de la gloria. Si cada quien confesara su más secreto deseo, aquel que inspira todos sus proyectos y todas sus acciones, diría: quiero ser elogiado. Nadie se decidirá a hacerlo, pues es menos deshonroso cometer una abominación que proclamar una debilidad tan lamentable y humillante, surgida de un sentimiento de soledad y de inseguridad padecido, con igual intensidad, tanto por los rechazados como por los afortunados. Nadie está seguro de lo que es ni de lo que hace. Por muy ciertos que estemos de nuestros méritos, estamos roídos por la inquietud y solo pedimos, para sobrellevarla, ser engañados, recibir la aprobación de donde y de quien sea. El observador descubre un matiz suplicante en la mirada de todo aquel que ha terminado una empresa o una obra, o que se entrega simplemente a cualquier género de actividad. La enfermedad es universal, y si Dios parece indemne, es porque, una vez terminada la creación, no podía, a falta de testigos, contar con alabanzas. Se las proporcionó a sí mismo, es verdad, al final de cada día. Así como cada quien, para hacerse un hombre, se esfuerza por adelantarse a los demás, el hombre, en sus comienzos, conoció el confuso deseo de eclipsar a las bestias, de afirmarse a sus expensas, de brillar a cualquier precio. Se produjo en su economía vital una ruptura de equilibrio, fuente de ambición, ya que no de energía, y se encontró compitiendo con todos los seres vivos, esperando entrar en competencia consigo mismo, merced a esa locura de la superación que, agravada, iba a definirlo netamente. Solo él, en estado natural, se quiso importante. Solo él, en medio de los animales, odiaba el anonimato y se esforzaba por salir de él. Hacerse valer era y es su sueño. Es difícil creer que haya sacrificado el paraíso por simple deseo de conocer el bien y el mal. Por el contrario, es perfectamente posible imaginarlo arriesgando todo para ser alguien. Corrijamos el Génesis. Si echó a perder su felicidad inicial, fue menos por el gusto hacia la ciencia que por apetito de gloria. A partir del momento en que fue tentado, se puso de parte del diablo, y la gloria es verdaderamente diabólica, tanto en su principio como en sus manifestaciones. A causa de ella, el mejor dotado de los ángeles terminó como aventurero, y el más santo como saltimbanqui. Los que la han conocido o se han aproximado a ella, ya no pueden apartarse, y para permanecer en sus alrededores, no retrocederán ante ninguna bajeza, ante ninguna villanía. Cuando no se puede salvar el alma, se espera al menos salvar el nombre. El usurpador, que habría de asegurarse una situación privilegiada en el universo, lo habría conseguido sin la voluntad de hacer hablar de sí, sin la obsesión y la manía del escándalo. Si esta manía se apoderase de cualquier animal, por muy atrasado que fuese, ese animal quemaría las etapas y alcanzaría al hombre. ¿El deseo de gloria se aparta del hombre? Con él se desvanecerán los tormentos que lo aguijoneaban, que impulsaban la productividad, la realización, el salir de uno mismo. Desaparecido todo esto, uno se conformará con lo que es, regresará a sus límites, vencida la voluntad de supremacía y abolida la desmesura. Sustraído del reino de la serpiente, no conservará ninguna huella de la antigua tentación, del estigma que lo distinguía de las otras criaturas. ¿Seguirá siendo todavía un hombre? A lo sumo, una planta consciente. Al asimilar a Dios con un espíritu puro, los teólogos demuestran su desconocimiento del proceso de la creación, del hacer en general. El espíritu como tal es incapaz de producir, proyecta, pero para ejecutar sus proyectos necesita una energía impura que venga a ponerlo en movimiento. Él, y no la carne, es el débil, y solo se fortalece estimulado por una sed equívoca, por algún impulso condenable. Mientras más dudosa es una pasión, para el que está sujeto a ella, menos peligro hay de crear obras falsas o desencarnadas. ¿Está dominado por la avidez, los celos, la vanidad? Lejos de reprochárselo, hay que elogiarlo. ¿Qué sería del hombre sin pasiones? Casi nada, es decir, espíritu puro, ángel. Ahora bien,
El ángel, por definición, es estéril e ineficaz, como la luz en donde vegeta y que nada engendra por estar privada de ese principio oscuro, subterráneo, que reside en toda manifestación de vida. Dios se encuentra más favorecido, pues está amasado con tinieblas. Sin su imperfección dinámica, hubiera permanecido en un estado de parálisis o de ausencia, incapaz de jugar el papel que ya sabemos. Se lo debe todo a las tinieblas, inclusive su ser. Nada de lo que es fecundo y verdadero es completamente luminoso ni completamente honorable. Decir de un poeta, a propósito de tal o cual de sus debilidades, cuál es una mancha en su genio, que es una mancha en su genio, es desconocer el resorte y el secreto, sino de sus talentos, sí seguramente de su rendimiento. Cualquier obra, por muy alto que sea su nivel, surge de lo inmediato y lleva su marca. Nadie crea en el absoluto ni en el vacío. Encerrados en un universo humano, en cuanto nos evadimos de él, ¿qué sentido tiene producir y para quién? Mientras más requeridos somos por el hombre, más dejan de interesarnos los hombres. Sin embargo, por culpa de ellos y de la opinión que tienen de nosotros, nos agitamos, y lo prueba el increíble poder que sobre los espíritus tiene el elogio, tanto sobre los vulgares como sobre los exquisitos. Es un error creer que no tenga ningún efecto en el solitario, quien de hecho es más sensible al halago de lo que se piensa, ya que al no sentir a menudo su embrujo y su veneno, no sabe cómo defenderse. Por muy hastiado que se encuentre de todo, no lo está de los cumplidos, y como no se le prodigan suficientemente, no está acostumbrado a ellos. Que se presente la ocasión y entonces los acogerá con una avidez pueril y repugnante. Versado en muchas materias, es novicio en esta, y habría que agregar en su favor que cualquier cumplido actúa físicamente y suscita un escalofrío delicioso que nadie sabría ahogar, ni siquiera dominar, a menos que se tengan una disciplina y un control adquiridos únicamente con la práctica social, en el largo trato con los hábiles y los bribones. A decir verdad, nada, ni la desconfianza, ni el desprecio, inmuniza contra los efectos del elogio. ¿Desconfiamos de alguien o lo despreciamos? Estaremos, no obstante, atentos a los juicios favorables que tenga sobre nosotros, e incluso cambiaremos de parecer sobre él si son suficientemente líricos, exagerados como para parecernos espontáneos, involuntarios. Aparentemente, todo el mundo está contento de sí. En realidad, nadie. Por espíritu de caridad, habrá que adular a amigos y enemigos, a todos los mortales sin excepción, y decir amén a cada una de sus extravagancias. A tal punto, la duda sobre sí mismos carcome a los humanos, que han inventado el amor, pacto tácito entre dos desgraciados para sobreestimarse, para alabarse sin vergüenza. Dejando a un lado a los locos, no hay nadie que sea indiferente al elogio o al vituperio. Si nos volvemos refractarios a ellos, ¿qué buscaríamos entre nuestros semejantes? Sin duda, es humillante reaccionar como ellos. Por otra parte, es duro elevarse por encima de todas esas miserias que los fatigan y los colman. Ser hombre no es una solución, tampoco lo es dejar de serlo. El menor salto fuera del mundo estorba nuestra voluntad de realización, de sobrepasar y de aplastar a los demás. La desgracia del ángel viene de no tener que debatirse para acceder a la gloria. Así nació, en ella se pavonea, le es consustancial. ¿Qué más puede desear? Incluso carece del recurso de inventarse deseos. Si producir y existir se confunden, no hay condición más irreal ni más desoladora que la del ángel. Jugar al desapego cuando no se está predestinado a él es peligroso. Se pierde con ello algo más que un defecto enriquecedor, necesario para el cumplimiento de una obra. Despojar al viejo hombre es privarnos de nuestro propio fondo, es hundirnos a sabiendas en el callejón de la pureza. Sin el aporte de nuestro pasado, de nuestro fango, de nuestra corrupción tan reciente y original, el espíritu está ocioso. Ay de quien no sacrifica su salvación, puesto que todo lo importante,
grande, inusitado, emana del deseo de gloria. ¿Qué sucede cuando éste se debilita o se apaga y experimentamos la vergüenza de haber querido ser alguien ante los demás? Para entender cómo podríamos llegar a eso, situémonos en esos momentos en que se efectúa una verdadera neutralización de nuestros instintos. Seguimos con vida, pero ya no es lo que importa. Una confirmación desprovista de interés. Verdad, mentira. Palabras sin más que se intercambian, que no significa nada. Lo que es, lo que no es. ¿Cómo saberlo cuando ya sobrepasamos ese grado en el que todavía se jerarquizan las apariencias? Nuestras necesidades, nuestros deseos nos tornan paralelos. Dejamos de soñar nuestros sueños, como si fuera otro quien los soñara en nosotros. Incluso nuestro miedo ya no es nuestro, y no porque disminuya, más bien aumenta, sino porque deja de atañernos. Saca de sus propios recursos, liberado, altivo, una existencia autónoma. Le servimos únicamente de soporte, de domicilio, de dirección. Lo alojamos. Es todo lo que somos. El miedo vive aparte, se desarrolla y se extiende, y hace de las suyas sin consultarnos nunca. Sin enfadarnos, lo abandonamos a sus caprichos, lo perturbamos tan poco como él nos perturba y asistimos, desengañados e impasibles, al espectáculo que nos ofrece. De la misma manera que nos es factible hacer con la imaginación el camino inverso al que ha recorrido la vida y remontarnos al origen de las especies, igualmente podemos, siguiendo hacia atrás el curso de la historia, alcanzar sus comienzos e ir más allá de ellos inclusive. Este retroceso se convierte en una necesidad para aquel que, arrancado a la tiranía de la opinión, ya no pertenece más a ninguna época. Aspirar a la consideración ajena puede ser defendible, pero cuando no hay nadie ante quien se desea figurar, ¿por qué afanarse por ser alguien? ¿Para qué fatigarse siquiera por ser? Después de haber deseado que nuestro hombre se grabase alrededor del sol, después de haber deseado que nuestro nombre se grabase alrededor del sol, caemos en el otro extremo y hacemos voto para que sea borrado de todas partes y desaparezca para siempre. ¿Nuestra impaciencia por afirmarnos no conocía límites? La impaciencia por borrarnos tampoco los conocerá. Llevando hasta el heroísmo la voluntad de abdicación, empleamos nuestras energías en el acrecentamiento de nuestra oscuridad, en la destrucción de la menor huella de nuestro paso, del más leve recuerdo de nuestro aliento. Odiamos a cualquiera que se apegue a nosotros, que cuenta con nosotros o espera alguna cosa de nosotros. La única concesión que podemos hacerle a los otros es decepcionarlos. De todas maneras, no podrán comprender nuestro deseo de escapar al cansancio del yo, de detenernos en el umbral de la conciencia y de no penetrar jamás, de agazaparnos en lo más profundo del silencio primordial, de la beatitud inarticulada, en el dulce estupor en que yacía la creación antes del escándalo del verbo. Esa necesidad de escondernos, de huir de la luz, de ser el último en todo, esos arrebatos de modestia en los que, rivalizando con los topos, los acusamos de ostentación, esa nostalgia de lo no nato y de lo innombrado, son otros tantos modos de liquidar lo adquirido por la evolución, para reencontrar, mediante un salto hacia atrás, el instante que precedió al sacudimiento del devenir. Cuando uno se hace una elevada idea del anonimato y mira con desprecio la palabra del moderno menos anónimo, toda mi vida he sacrificado tranquilidad, interés, dicha a mi destino. Uno se imagina con satisfacción, en la antípoda, el encarnizamiento del desengañado, quien, para no dejar huellas, orienta sus empresas hacia un fin único, la supresión de su identidad, la volatización de su yo. Tan vehemente es su deseo de pasar desapercibido que convierte la insignificancia en sistema, en divinidad, y se arrodilla ante ella. No existir para nadie, vivir como si nunca se hubiera vivido, suprimir el acontecimiento, no enorgullecerse de ningún instante ni lugar, desasirse para siempre. Ser libre es emanciparse de la búsqueda de un destino, es renunciar a formar parte de los elegidos y de los rechazados,
Ser libre es ejercitarse en no ser nadie. Aquel que ha dado todo lo que podía dar, ofrece un espectáculo más desolador que aquel que, no queriendo sobresalir, muere con todos sus dones, reales o supuestos, con sus capacidades inexploradas y sus méritos desconocidos. La carrera que hubiera podido hacer, al prestarse a múltiples versiones, halaga el juego de nuestra imaginación, es decir, que está vivo todavía, mientras que el que permanece fijo en sus éxitos, realizado y deforme, recuerda a un cadáver. En todos los dominios solo nos intrigan aquellos que por desfallecimiento o escrúpulo han retardado indefinidamente el momento en que debían decidirse a sobresalir. Su ventaja sobre los otros es haber comprendido que no se realiza uno impunemente, que hay que pagar por cualquier elemento que se agregue al puro hecho de vivir. La naturaleza aborrece los talentos que hemos adquirido a sus expensas. Detesta incluso aquellos que nos ha dispensado y que hemos cultivado indebidamente. Castiga el celo, ese camino de perdición, y nos advierte que es siempre en detrimento nuestro que nos esforzamos por ilustrarnos. ¿Hay algo más funesto que una sobreabundancia de cualidades? ¿Que un amontonamiento de méritos? Mantengamos nuestras deficiencias. No olvidemos que se muere con mayor facilidad por el exceso de virtudes que por exceso de vicios. Considerarse conocido de Dios, buscar su complicidad y sus adulaciones, despreciar todas las opiniones salvo las suyas. ¡Qué presunción y qué fuerza! No hay como la religión para satisfacer tanto nuestras buenas como nuestras malas inclinaciones. Entre un hombre que no ignora ningún reino y un desheredado que solo tiene su fe, ¿cuál de los dos, en el absoluto, alcanza una mayor irradiación? No se podría poner en una balanza la idea que Dios consiente en tener en nosotros y la que de nosotros se hace nuestros semejantes. Si la voluntad de ser apreciados allá arriba, sin la certeza de gozar allí de un cierto renombre, no habría oración. El mortal que ha rezado sinceramente, aunque haya sido una vez en su vida, ha alcanzado la forma suprema de la gloria. ¿Qué otro triunfo le importará en adelante? Llegado a la cima de su carrera, cumplida su misión aquí abajo, podrá descansar tranquilamente por el resto de sus días. El privilegio de ser conocido por Dios puede parecerle a algunos insuficiente. En todo caso, así lo juzgó nuestro primer ancestro, quien, cansado de una celebridad pasiva, se metió en la cabeza imponerle a las criaturas y al creador, de quien envidiaba menos la ciencia que la pompa, el aspecto de desfile, el oropel. Desconsolado por tener que representar un papel de segunda categoría, se lanzó por despecho y fanfarronada a una serie de representaciones agotadoras, es decir, a la historia, no tanto para suplantar a la divinidad como para deslumbrarla. El fatuo es quien mejor puede ayudarnos si queremos avanzar en el conocimiento de nosotros mismos. Se comporta como lo haríamos si no nos contuvieran restos de timidez y de pudor. Dice en voz alta lo que piensa de sí mismo, proclama sus méritos, mientras que nosotros, carentes de audacia, estamos condenados a murmurar o a callar los nuestros. Cuando se le escucha extasiarse durante horas con sus hechos y gestos, asusta la idea de que bastaría una nada para que cada quien hiciera lo mismo. Como se siente por encima del universo, de una manera abierta y no a escondidas como los demás, no hay ninguna razón para que juegue al incomprendido o al rechazado, puesto que nadie quiere ocuparse de lo que es ni de lo que vale. Él se ocupará por sí mismo. No existe restricción alguna, insinuación o matiz en los juicios que emite sobre sí. Estará satisfecho, colmado, teniendo lo que todos persiguen, lo que pocos encuentran. Por el contrario, cuán digno de lástima es aquel que no se atreve a elogiar sus propias ventajas y talentos. Detestará a quien no les preste atención, y se detestará al no poder exaltarlos, o al menos exhibirlos. ¿Qué liberación resultaría para los espíritus si se levantara la barrera de los prejuicios, si se tolerara, e incluso se hiciera obligatoria la fanfarronada? La psiquiatría no tendría ya más objeto, si nos fuera posible divulgar todo lo bueno que pensamos de nosotros mismos, o si tuviéramos a cualquier hora del día un adulador a mano. Por muy feliz que sea el fanfarrón, su dicha tiene una falla.
no siempre encuentra a alguien dispuesto a escucharlo, y más vale no pensar lo que puede sentir cuando se ve reducido al silencio. Por muy llenos de nosotros mismos que estemos, vivimos en una amargura inquieta, de la que no escaparemos a menos que hasta las piedras, en un momento de piedad, se decidieran a elogiarnos. Mientras se obstinen en su mutismo, no nos queda más que chapotear en el tormento, atragantarnos con nuestra hiel. Si la aspiración a la gloria adquiere cada vez más una forma jadeante, es porque ha sustituido a la creencia en la inmortalidad. La desaparición de una quimera tan añeja como legítima tenía que dejar en los espíritus, junto a una confusión, una espera mezclada de frenesí. Nadie puede prescindir de un simulacro de perenidad, y menos aún dispensarse de buscarlo por todas partes, bajo cualquier forma de reputación, empezando por la literaria. Desde que la muerte se presenta para cada quien como un término absoluto, todo el mundo escribe. De ahí la idolatría por el éxito. Y, como consecuencia, la esclavitud hacia el público, potencia perniciosa y ciega, azote del siglo, versión inhumana de la fatalidad. Con la eternidad como segundo plano, la gloria podría tener un sentido. No lo tiene en un mundo donde el tiempo reina, donde el colmo de la mala suerte, incluso el tiempo está amenazado. Aceptamos como una evidencia que ya ni nos impresiona ni nos aflige, la fragilidad universal que tanto afectaba a los antiguos, y nos asimos con el corazón alegre a las certezas de una celebridad precaria y nula. Agreguemos aún que, si en las épocas en que el hombre no era lo común, podía haber algún interés en ser alguien, ya no ocurre lo mismo hoy que se encuentra devaluado. En un planeta invadido por la carne, a la aprobación de quién someterse, cuando la idea del prójimo se ha vaciado de contenido y no es posible amar a la masa humana, ni como mayoreo ni como menudeo. Querer distinguirse de entre la masa es ya un síntoma de muerte espiritual. El horror a la gloria procede del horror a los hombres, intercambiables, justifican por su número la aversión que se les tenga. No está lejos el momento en que sea necesario encontrarse en estado de gracia para poder no amarlos. Eso es imposible, sino simplemente soportar su vista. En los tiempos en que pestes providenciales limpiaban las ciudades, el individuo, en su calidad de sobreviviente, inspiraba con justicia algún respeto. Era todavía un ser. Ya no hay seres, ya solo existe un pulular de ancianos moribundos, mucho más odiosos por lo bien que saben organizar su agonía. Preferimos cualquier animal, aunque solo sea porque son los perseguidos por los expoliadores y profanadores del paisaje, antaño ennoblecido por la presencia de las bestias. El paraíso es la ausencia del hombre. Mientras más conscientes somos, menos excusamos el gesto de Adán, rodeado de animales. ¿Qué más podía desear? ¿Y cómo pudo desconocer la dicha de no tener que enfrentar a cada instante esa noble maldición inscrita en nuestros rostros? La serenidad no es concebible sino con el eclipse de nuestra raza. En la espera, dejemos de martirizarnos por nimiedades. Volvamos nuestras miradas hacia otra parte, hacia esa parte nuestra a la que nadie tiene acceso. Cambiamos de perspectiva sobre las cosas cuando, en una confrontación con nuestra más secreta soledad, descubrimos que solo existe realidad en nuestras máximas profundidades y que todo lo demás es engaño. A quien está imbuido de esta verdad, ¿qué pueden otorgarle los demás que no tenga ya? ¿Y qué pueden quitarle que lo entristezca o humille? No hay liberación sin un triunfo sobre la vergüenza y el miedo a la vergüenza. El vencedor de las apariencias, separado para siempre de sus seducciones, debe estar por encima, no únicamente de los honores, sino del honor inclusive. Sin prestar la menor atención al desprecio por sus semejantes, sabrá presentar en medio de ellos una fiereza de Dios desacreditado. Qué descanso cuando se siente uno inaccesible a la alabanza y al reproche, sin necesidad de presentar buena o mala cara ante los demás. Extraño alivio contrapunteado con momentos de opresión, liberación aunada al malestar. Por muy lejos que haya ido nuestro aprendizaje del desapego, no podemos decir en qué punto estamos en relación al deseo de gloria. ¿Lo resentimos aún
¿O somos del todo insensibles? Lo más probable es que lo hayamos escamoteado y que siga hostigándonos a nuestro pesar. Solo lo vencemos en esos momentos de abatimiento soberano en que ni los vivos ni los muertos podrían reconocerse en nosotros. En el resto de nuestras experiencias, las cosas son menos simples, pues mientras se desea, se busca implícitamente la gloria. Incluso al cabo de todo, la deseamos, puesto que el apetito de gloria sobrevive a la desaparición de todos los otros apetitos. Quien haya saboreado plenamente la gloria, quien se haya regodeado en ella, nunca podrá prescindir de ella, y, a falta de tenerla siempre, caerá en la amargura, la insolencia o el embotamiento. Mientras más sobresalen nuestras deficiencias, mayor relieve adquiere y más nos atrae. El vacío en nosotros la llama, y cuando no responde, aceptamos su ersatz, la notoriedad. A medida que aspiramos a la gloria, nos debatimos en lo insoluble. Queremos vencer el tiempo con los medios del tiempo, durar en lo efímero, alcanzar lo indestructible a través de la historia, y el colmo de lo grotesco, hacernos aplaudir por los mismos que detestamos. Nuestra desgracia es no haber encontrado, para remediar la pérdida de la eternidad, más que ese engaño, esa lamentable obsesión de la que solo podría desprenderse el que se instalara en el ser. Pero, ¿quién es capaz de instalarse cuando se es hombre justamente por no poder lograrlo? Creer en la historia es codiciar lo posible, es postular la superioridad cualitativa de lo inminente sobre lo inmediato, es creer que el devenir es lo suficientemente rico por sí mismo como para ser superflua a la eternidad. Dejemos de creer en él y ningún acontecimiento conservará la menor importancia. No nos interesan más que los extremos del tiempo, no tanto sus principios como su fin, su consumación, lo que vendrá después, cuando el agostamiento de la sed de gloria traiga consigo el de los apetitos, y cuando el hombre, libre del impulso que lo empujaba hacia adelante, desembarazado de su aventura, vea abrirse ante él una era sin deseo. Si nos está prohibido recobrar la inocencia primordial, podemos, por el contrario, imaginar otra, e intentar acceder a ella merced a un saber desprovisto de perversidad, purificado de sus taras, transformado en profundidad, arrepentido. Una metamorfosis semejante equivaldría a la conquista de una segunda inocencia, que, llegada después de milenios de duda y de lucidez, tendría la ventaja de no dejarse engañar por el prestigio, ya gastado, de la serpiente. Una vez llevada a cabo la disyunción entre ciencia y caída, y que el acto de conocer no envanezca ya a nadie, ningún placer demoníaco acompañará más a la indiscreción necesariamente agresiva del espíritu. Nos comportaremos como si no hubiésemos violado nuestro misterio, y encararemos nuestras empresas con alejamiento, si no es que con desprecio. Se trataría nada menos que de recomenzar el conocimiento, es decir, de edificar otra historia, una historia desagraviada de la antigua maldición, y en la que nos fuera dado reencontrar esa marca divina que llevábamos antes de la ruptura con el resto de la creación. No podemos vivir con el sentimiento de una culpa total, ni con ese sello de infamia sobre cada uno de nuestros actos. Como es nuestra corrupción la que nos hace salir de nosotros mismos, lo que nos vuelve eficaces y fecundos, la prisa por producir nos denuncia, nos acusa. Si nuestras obras atestiguan en nuestra contra, ¿acaso no es porque emanan de la necesidad de disfrazar nuestra caída, de engañar al otro, y más aún de engañarnos a nosotros mismos? El hacer está mancillado por un vicio original, del cual el ser parece exento. Y puesto que todo lo que llevamos a cabo procede de la pérdida de la inocencia, no es sino mediante la denegación de nuestros actos y el asco de nosotros mismos como podemos reivindicarnos.